Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Domingo, ya estamos en domingo. Ha sido un día intenso que hemos estado hoy en Sitges, y en el Festival de Sitges, viendo amigos, entre ellos a Borbón. Y hemos llegado hace nada. Hemos llegado hace nada. Corriendo hemos venido en tren desde Sitges. Pero bueno, aquí estamos y haremos directito. Si os preguntáis por el sorteo de Eva que tenía sobre el aquí del Celestial, lo tiene todo preparado y mañana anunciará el ganador, ¿vale? Eso lo anunciará mañana. Ya está por ahí muy cansada. Pero ya tenemos sorteo y mañana anunciará. Pero antes de nada, vamos a saludar aquí a Keiko, buena de Keiko, también por aquí Loquimara, hola guapas, Paco Donald, hombre Paco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapetón? También tenemos aquí al bueno de Poropo, Suaves también, y Rune, Naranjita, hola guapas. Bueno, aquí antes de nada os hago aquí las promos de Loki. Además, ya sabéis que Loki y Naranjita estuvieron el viernes en el podcast junto con Eva y otras cookies más. Eran un total de 7, las 7 fantásticas. Ya sabéis, las 7 fantásticas aquí hicieron un podcast guapísimo, que ya lo tenéis en YouTube, en diferido, que se hizo un directo, y aquí en Twitch, para que le echáis una visual. Todos aquellos que no estuvieron en el podcast, 4 horitas de mucho terror y survival. Mucho terror y survival, mucho Halloween. Hablaron las buenas de las cookies. Si os podéis, os va a gustar mucho. Para aquellos que no pudieron estar el viernes aquí con nosotros viendo a las buenas de las cookies, contar sus peripecias y andanzas con fantasmitas y cosas varias, ¿eh? Hola Dani Hu, ¿qué pasa, guapo? Que también os dejo el canalcito de Dani de YouTube, que tiene cosas subidas también en el canalcito, ¿eh? Bueno, por hoy sabéis que son novedades. Ya sabéis que hicimos un especial el martes, creo que fue. No ha habido tanta cosa desde el martes aquí, pero algo ha habido y vamos a empezar. Aunque también ha habido compritas y las enseñaremos después, unas cuantas compritas. Pero vamos a empezar aquí con las novedades, noticias y cositas que han salido. Vamos a compartir. Vamos allá. ¿Eh? Vamos allá. Y con una cosa, bueno, no sorprende a nadie que Sony, en este caso, y muchas publishers, están sacando cositas de Play 4 Play 5. Esto de momento se ha listado en Estados Unidos. El Predator, Hunting Grounds, que ya salió en Play 4, se ha listado para físico en PlayStation 5. Ya se puede ordenar en Estados Unidos. Video Game Plus, por ejemplo. Supongo que acabará llegando aquí también. Pero a todos aquellos que coleccionéis PlayStation 5 o no lo comprasteis en su momento en Play 4, pues ahora os llega la oportunidad de haceros con él en PlayStation 5, con mejoras gráficas. Y todo aquel que quiera liar la parda con un Predator, ya sabéis, a liarla. Dice Dani que el fin de semana siempre lo terminas con nosotros. Pues menos mal, mejor con nosotros que con otros. Hola, Cice Vilén, muy buena, guapa. Qué guapo, sí, Naranjita, está guapo, ¿eh? Ya lo teníais en Play 4, pero bueno, ahora sale en Play 5. Y para muchos, el anuncio de la semana que ha movido cielo y tierra ha sido que ya sabíamos que salía el DLC de las tortuguitas con aquí la Mona Lisa, la Gecko y otro personaje más. Este de nuevo DLC de la mano de Dotemu junto con Tribute. Y bueno, lo que no muchos no esperaban es que sacase Limited Run Games otra Collector de la categoría que la vais a ver ahora. Hola, Seder, guapa. ¿No se te oyen los vídeos? Ah, es que igual los tengo muy flojitos. Espérate, que lo tengo muy flojito. Es que tengo el Mac. A ver, muy flojito. ¿Mejor ahora? Ya me decís si está demasiado fuerte o muy flojito. Y bueno, este es el nuevo DLC. Bajo. Pues parece que está mal configurado. A ver. Ya me decís si está muy alto, ¿eh? Porque lo tengo un poco configurado, porque como tengo las cámaras puestas de lo que sería la tercera cámara para el unboxing, a veces se desconfigura. ¿Mejor ahora?
Muy alto, ¿veis? Esto es una locura. Esto para que quede fino filipino. A ver ahora. Un poco loco. Hola Macarra, guapetón. Bueno, me vais diciendo si está muy alto. Llegaremos a dejarlo fino. Ahí, perfecto. Bueno, pues ahí. Bueno, este es el DLC de Totemu y Tribute. Esta fantástica dupla que nos sacaron este fantástico juego. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que Limited Run, esto fue un anuncio de hace 7-8 días, el DLC. Limited Run, pues nos saca esto. Una Collector para Switch y PlayStation 5. Esta vez no está PlayStation 4 de por medio. Y la edición es esta. Bueno, pues ha habido locura, todos como tontos, como pollos sin cabeza, corriendo a ver qué pasa con esto, todos así alelaos. Y es que resulta además que vienen las 4 tortugas, estas figuras de Playmate, es decir, la tienda, bueno, la tienda, el fabricante original de todo el merchant de tortugas en toys, en juguetes de antaño, desde los años 80. Y también va a ser el fabricante para esta edición. Y además son exclusivas de esta edición. Lo dice claro en las características. Esta edición son estas 4 tortugas exclusivas que vienen en la edición, además de la banda sonora y otros extras y la propia caja, que parece que estará bastante guapa. La propia caja, la propia box. El precio me parece bueno. Bueno, ¿por qué? Porque cada figura de estas suelen rondar en Estados Unidos, yo que había trabajado en logística, entre los 18 y 25 dólares. Sumar 4 figuras y la edición y el juego, más todos los extras, 124,95 dólares, me parece un precio fenomenal. Pero claro, aquí está el tema de que muchos, supongo que comprasteis ya el juego de salida, incluso la primera Collector como nosotros, igual de hacer el desembolso de este dispendio, de esta Collector, pues igual os cuesta, ¿eh? Pero nos han puesto una tesitura un poco jodida, ¿eh? Jodida, ahora os leo. Hola, Quiquetón, ¿qué pasa, guapo? Eh, sí, Dani, la edición es muy bestia. Y creo que un precio cojonudo, ¿eh? Hay que decirlo todo. Creo que el precio es más que cojonudo para lo que lleva. Muy buen precio. Nos gusta quitarnos dinero, naranjita, no sabes tú cómo, pero muchísimo. Dice Rune, qué fuertes que son los muñecos de la época, qué chulada. Sí, sí, además, ya os digo, la edición, precio, calidad a lo que lleva, me parece espectacular. Y además, si se asemeja la calidad de la primera Collector, que la primera Collector que la tenemos en casa, la primera es brutal, brutal. También era más cara, eran 200 dólares. Era más cara, pero también por el precio que costó era increíble, era increíble. Y esta, pues me parece genial, otra genialidad. Y que muchos pasaremos por caja. Juegan con la nostalgia de manera... Nos manipulan de manera exagerada, nos manipulan de manera exagerada. Muy bestiamente. Y bueno, todo que decir, que sepáis que tenéis cositas ahora que van a acabar, que acaban además, creo que es mañana cuando finaliza, a lo largo de hoy domingo y mañana no sé si a las 12, mediodía, 5 o 5 de la tarde, tenéis en este caso las ediciones del Bounty Hunter Star Wars, de ese grandísimo juego del cazador de recompensas que salió en PlayStation 2 y en aquella generación, en este remaster para, en este caso lo sacan en Switch, PlayStation 5 y Xbox, Dani, Xbox, ¿eh? Y la edición estaba... Nosotros no vamos a por esta Star Wars, nosotros la única que fuimos de Star Wars fue la del Boomer Shooter, la del Dark, salió hace poquito, todo el resto no hemos ido, pero sé que además están muy guapas, por ejemplo, estas ediciones, para aquel que le pueda interesar, no son baratas, pero son espectaculares para todo fan de Star Wars. La verdad que son espectaculares, steelbooks, artbooks, un montón de extras, navecitas, ítems. A ver, para el que le mola Star Wars es casi pecata minuta no llevárselas. Y sobre todo, para los amantes de Sega,
y Sonic, acordaros que esta edición exclusiva de Limited Run, que viene los ítems por separado más el juego, es impresionante. Y acaba en 18 horitas. De hecho, ya se está vendiendo en reventa. A pesar de que todavía la veis aquí, en reventa se ve a 500 euros en eBay. Así que, ojito al dato, ¿eh? Esta edición que parece impresionante, con la Steelbook, ya sea de la edición de PlayStation 5, Xbox, o Play 4 y la de Switch, con esta figura montadas en la Dreamcast con Shadow y Sonic, banda sonora, bueno, el artbook, me parece impresionante. Es cara, pero creo que merece, en este caso también creo que se acorde a lo que ofrece. Pero claro, esto es es un buen gasto, ¿eh? Es como casi una Steam Deck. Dice Naranjita que no peques, Tony. Bueno, hay que, de vez en cuando hay que pecar en algo, Naranjita. Dice ya que para mí es no se puede tener todo. No. Claro, a ver, siempre que podáis y tengáis ganas. Esto está claro que esto simplemente es un hobby y sobre todo de lujo. Eso nos quede claro. O sea, que no os quite el sueño ni el dinero, sobre todo si no lo tenéis. Dice Danny Hu, estoy en la droga, Tony. Ni Evo ni nada. Sí, pero Dani, ¿te das cuenta que al final las únicas que están apoyando a Microsoft, al final son las tiendas limitadas? Lamentable que Microsoft se aleje completamente del físico y que tenga que venir otros o publishers, ya no retail, sino limitados que tengan que apoyar el formato físico para Xbox. Es muy lamentable. Y en Europa está pasando lo mismo, por ejemplo, con Retard Games y otras tantas. Juegos que tienen que ser apoyados por terceros en Discordia y no sea el propio Microsoft la que haga el esfuerzo de distribuir en físico, ¿no? Hombre, Colga, ¿qué pasa? ¿Tú ya has comprado o no? Que todo el mundo te preguntaba si has comprado las tortugas. Todo el mundo preocupado si compraba o no colgadito. ¿Tú ya has pillaste o no? Aquí os dejo canacito de Colga. Que además, últimamente está todos los sábados noche de madrugada haciendo directos, que ya hizo ayer uno. Tiny Who, es una pena, sí, incluso para juegos propios de Microsoft, sí. El propio Pentiment lo distribuyó aquí Limited Run o el Grounded. Son juegos de ellos. Lo está distribuyendo Limited Run. Dice yo aún no. Mañana a ver si me dan paguita. Sí, sí. Bueno, otra cosa. Un dato que no sé si será cierto, pero Josh, uno de los líderes, dueños, por así decirlo de alguna... Bueno, ya no son dueños. Simplemente son los líderes de Limited Run, porque los dueños ahora mismo, los dueños mayoritarios es Embracer Group, el líder, el macro líder, la macroempresa sueca que compró Limited Run Games, que absorbió Limited Run Games. El líder en este caso de Limited Run, o uno de los líderes es Josh, comentó en Twitter que, antes de que se me olvide, que esta edición de las tortugas tenían 5.000 unidades, a pesar de que, como podéis ver, esto es un pre-order. Así que ya lo sabéis. Yo no creo que se agoten 5.000 unidades porque está claro que pagar $125 más envío y IVA, a pesar de que han acortado mucho los precios Limited Run, han negociado con DHL Packet y Asendia y envíos muy, muy baratitos ahora mismo. Esta edición Collector Tocha ahora mismo creo que nos costó $18 el envío y hace un año nos hubiera costado 40. Incluso dependen de qué ediciones. De hecho, la edición, la de Castlevania Collection, la tocha, creo que fueron $7 de envío más el IVA. Han acortado mucho los precios. Bueno, no creo que se agoten las 5.000 unidades, pero que sepáis que no es pre-order abierto realmente, según él. No sé si al final eso será cierto o no, pero lo ha dicho uno de los... Y en Twitter de manera pública. O sea, no es que se lo haya alguien dicho, que ha dicho tal, no, no. Lo ha comentado que va a ser a 5.000 unidades. Supongo que tiene que ver por el hecho de que al ser figuras de acción de Playmate,
les habrán ordenado, habrán firmado un acuerdo por tantas figuras máximas, etc, etc. Supongo que serán 5.000 y esa es la que harán. A no ser, supongo, yo diría que si hay una demanda masiva, igual la alargan. Yo creo que a Playmat le dicen de hacer 5.000, le dicen, no, hazme 10.000. Playmat diría, vale, vale, perfecto, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y nos vamos al siguiente. En este caso, a los amantes de los Touhou, Idea Factory ya ha abierto los preorders en Europa del Touhou Spell Carnival. Este juego, no sé cómo tomarlo. Es un táctico bullet hell. A ver cómo lo veis. Es un táctico, es decir, por casillas bullet hell. Un bullet hell, el estilo shoot 'em up, pero táctico por casillas. Así que, ¿cómo lo veis vosotros? Yo no lo entiendo. Táctico RPG, bullet hell, la mezcla es loquísima. Y también han abierto las reservas, ahora las veremos en Idea Factory, de la edición Collector de esta edición, para interesados. Idea Factory, en este caso denominada IFI, pues vende... Vende sus ediciones Collectors a través de su página web. Tiene tienda UK y tienda afincada en Hungría. Si tenéis que comprar siempre la europea, que la inglesa, a no ser que sea necesario, os van a cobrar el IVA, bueno, en las aduanas cuando vengan para acá, si no hay incluso revisión o expediente por parte de Hacienda. Y han puesto un pre-order para avezados y que les guste las coleccionistas de las Collectors. En este caso, pues hay de PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. Y como podéis ver, bueno, esta es la edición que viene con figuritas. Figuritas, banda sonora, una cajita y un hardcover, es decir, un artbook con tapa dura. En este caso, para los que no conozcan las ediciones de Idea Factory IFI, la edición con chuches viene por un lado y el juego por otro. El juego sencillo va aparte. Es una mierda eso. Pero hay cosas muy interesantes, visual novels y tal, que la única manera de hacerse con todo el material es a través de su página web. Incluso, por ejemplo, ya no sé si enseñamos esta, que ya está al 25%, es la edición Collector, en este caso, el Nine Rip, esa visual novel de muertos y que tiene como algo fantástico y de investigación, un poquito de thriller detrás y que pronto saldrá al mercado, está en pre-order, ya está al 25%. Y en este caso es lo mismo, en este caso viene este abanico japonés, el Yukimaro, un colgancito, la banda sonora, también el artbook de tapa dura, la cajita y el juego aparte. Hola Drono, hola guapetón. Keiko, yo me iba a esperar, ya me van a hacer pillarla ya. Ya, Keiko, lo único que yo haría es estar pendiente, ¿eh? Yo no creo que se agote lo de las tortugas. Eso lo ha dicho Josh en Twitter, pero no lo han limitado realmente en la ficha. A no sé que lo modifiquen. Me extrañaría que se agotara a 5.000 sin decirlo antes, pero bueno, no sé. Es lo que ha comentado. Yo lo quiero comentar para que por lo menos tengáis toda la información disponible al respecto, ¿no? Aquí os dejo el canacito de Alishini. Aquí está el bueno de Orono. Compi separable, ¿eh? Y Alishini. Me desmonta la cámara. Bueno, esto por otro lado. Vamos con las noticias. Bueno, por fin tenemos edición del Lego PlayStation y Switch. La gente no se lo creía. El otro día pusimos la carátula en Telegram. Decía, pero esto no puede salir en Switch. Que sí, pues sí sale en Switch. De hecho, se anunció primeramente la ficha en Estados Unidos y posteriormente la ficha ya se puede perdonar en Extra Life, en Fnac, Game. El juego
de Lego de Horizon Zero Dawn. Hola GR, guapetón. Y además no sé si tengo aquí la fecha. Sí, la fecha definitiva de este juego es el 14 de noviembre. Es decir, de aquí poquito, no llega al mes y poco. Lo tenemos en la calle. De hecho, para muchos este es el juego esperado de Horizon y no el remaster. Y no el remaster. Tiene buena pinta, la verdad. Los Legos son muy buenos juegos. Dice además Sedes que va a haber sets también de Lego. Ostras, esto no me lo esperaba yo. Esta info es buena, Así que los que coleccionéis Legos, puede ser complicado no caer en alguna trampa de Lego, Dice que hasta Nintendo España pone tweets promocionando el juego. A ver, lo promocionó Nintendo en su Nintendo Direct. Yo creo que tienen esperanzas de que la franquicia funcione. A ver, al final son ventas para Nintendo y para su consola. Tiene la quita, este Lego es compra. Además también lo tendrás en PlayStation, Este Lego. Y si sale como todos los Legos hasta ahora. De hecho el último Star Wars estaba muy guapo. Estará muy bien. A ver cómo rinde en Switch. Porque a nivel motor ha mejorado mucho los creadores de Lego. A ver si Switch no tiene bajada de frames y tal. Estaban rindiendo muy bien los Lego. A ver si es un buen port. Y en Switch también rinde muy bien. Bueno, este Dogman. Hasta ahora, se anunció hace 2-3 semanas. De hecho, se abrió la ficha en Estados Unidos de una serie de películas, dibujos y merchan para niños de este Dogman. La gente de Midscape, este publisher europeo, de hecho abrió antes en la ficha en Estados Unidos, porque además esta serie de juguetes son americanos, pero al final la gente de Midscape por fin ha liberado el tráiler y ha liberado que también sale en Europa con Peggy, un juego que va a salir para Play 5, Play 4 y Switch, y tiene buena pinta, No, de la gente de Midscape, la verdad, me espero pocas cosas porque es un publisher un poco de aquella manera, trae cosas bastante pochillas y otras de mejor calado, pero esto no tiene mala pinta. Este juego de plataformas 2D, este Dogman, y como podéis ver, la fecha de salida es el 6 de diciembre a nivel mundial. Pronto supongo que abrirán preorders en la mayoría de los centros retail, etc. Bueno, Super Rare al final, ya tenemos el juego de la semana que viene, el Gibbon, el Monete, un juego que además Eva lo tenía en seguimiento. Es un juego muy barato a nivel digital. Probablemente es muy tranquilo, pero tiene muy buenas valoraciones a nivel de la comunidad que le gustan los juegos cosis y tranquilos. Y este es el juego del Super Rare que va a llegar a Switch la semana que viene jueves. Ya sabéis, a las 7 de la tarde. Y esta vez serán 3.000 unidades las distribuidas por Super Rare del juego. Dice, es stop relajante. Sí, Sedes. A ver, a nivel de notas en Steam lo ponen muy bien. Lo ponen muy alto. A nivel de notas de crítica y sobre todo de gente que lo juega, que lo ha jugado, lo ponen top. Ahora hay otra cosa que buscáis. Si buscáis un juego relajante, plataformero, visualmente muy bonito, o algo más retante, ¿no? Pero como podéis ver es muy guapo a nivel visual. Dice Sedes, ¿qué pensabas? Ya sacó unas ideas del Horizon primera parte. Bueno, este es el nuevo anuncio de un publisher, ya sabéis, inglés, que no hace más que sacar juegos, o juegos muy guapos, muy rarunos, o juegos bastante pochillos y bastante, vamos a llamar, eróticos. Esto primeramente debe ser erótico, yo no le veo dónde. Este Hot Blood es el nuevo anuncio que ha hecho Boombox, el publisher inglés, de este juego para Switch. Bueno, lo tengo que exponer aquí porque es mi obligación daros toda la información, pero bueno, esto es lo que hay.
Un juego loquísimo de señoritas matando todo lo que se menea. Una bicerrada muy grande, Dani. Sí, sí, mucha sangre naranjita. Últimamente la gente de Game estaba trayendo algunas cosas de Funbox. No sé si este al final también lo traerá. Pero normalmente Funbox se queda fuera de la distribución en España. Otro Touhou. Enso Wanderer Foresight. Hay mucho Touhou últimamente. Y este es otro. Este se acaba de anunciar y ya está en preorden en Japón con inglés. Aquí llegó un Touhou de la saga Wanderer. Creo que al inicio de generación de Switch. Y también en Play 4. Y es un RPG. Un RPG, como veis, muy simplista. Con las chicas en cabezonas. A mí no me gustó mucho, tengo que reconocer. A mí no me tiró mucho, pero parece que han sacado esta secuela. Lo tenéis para preordenar ya en Japón. Llevará inglés esta vez. Es un juego de Aqua Plus. Es de esperar que igual llegue a Europa, ya sea por Idea Factor o NIS. Es de esperar, aunque, por ejemplo, el último Touhou Bullet Hell, que ha salido en Japón, musical, no ha llegado con inglés. Y el otro, de momento, lo va a sacar IFI, pero este no sabemos, no tenemos noticia. Hola, Urba Madrid, ¿qué pasa, guapo? Aquí estamos liados, ¿eh? Este Touhou Wanderer Foresight. Bueno, y este tiene mejor pinta. Este es el Is It Wrong to Try to Pick with Girls in a Dungeon. Este nos trajo uno de la serie de anime manga, ya no nos trajo PQ, pero aquel, por ejemplo, si os acordáis, eran cabezones. Y en este caso tiene mejor pinta este Action RPG. De momento se ha anunciado para Japón, llevará inglés. Del publisher Bushiroad. Los de Goblin Slayer que ha acabado trayéndolo a Europa, Retard Games, de táctico RPG. Ojalá Retard Games se acuerde de este juego, no me extrañaría. A pesar de que la edición japonesa, hay dos ediciones, la Collector y la sencilla, va a llevar inglés. Pero este estaría muy bien, porque tiene mucho mejor pinta que el que llegó por PQ. Que lo trajera Retard, es posible. Podría entrar en el lote. Bueno, a las malas habría que importar la japonesa si os interesa. Hola Dalber, hola guapo. Este Is It Wrong to Try Pick Up Girls in a Dungeon. El juego realmente se llama Full of Water and Light. Este se ve potable, sí. El anterior era un poco pochete, ¿verdad, Dani? Pero este tiene mejor pinta, sí. RPG de acción 2D. Con mejor pinta visual. En este caso el publisher es Bushiroad. Mejora bastante al desarrollador anterior. Quizá por eso la mejora, ¿eh? Bueno, yo no daba por hecho de que esto saliese físico. El Horizon Zero Dawn Remastered. Pues sí va a salir por lo menos en Estados Unidos. Por ejemplo, ya lo tenéis en pre-order en Video Game Plus. No sé si tengo por aquí fecha. No tenemos fecha. Pero de momento no se ha abierto ficha ni tenemos conocimientos de que salga en Europa, España. Pero bueno, a nosotros que nos gusta el formato físico, te agradece que por lo menos, ya que nadie esperaba esta edición en físico, sí que la vayan a sacar aunque sea en Estados Unidos. Va a salir esta edición en PlayStation 5 en físico. ¿Alguien ya ha hecho el upgrade? ¿Va a pagar el upgrade de 10 euros? ¿Dani? Edición del Horizon Zero Dawn Remastered. A ver, yo sinceramente no sé en qué está ahora mismo Sony embarcada o qué rumbo quiere tomar.
pero la veo un poco despistada, la veo un poco, no sé, un poco que creo que se nota que no hay una directriz clara ahora mismo en la compañía. La veo están un poco así en plan saco esto, saco esto, pero no veo proyectos más fuertes, o por lo menos una línea más fuerte a seguir, como la tenía hace unos años. Eh, a ver qué pasará con Sony, pero no me gusta el camino que llevan. Dice Dani, es un juegazo, aunque no sea necesario, yo animo a quien no lo haya jugado a que aproveche la Great. Sí, a ver, el juego es un juegazo, juegazo. Hola, Xavi, ¿qué pasa, guapetón? Bueno, esto va a salir en Europa. No sé si se distribuirá en España, pero en Europa sí. Del publisher Aerosoft, que Aerosoft es un publisher alemán que distribuye, un publisher alemán dentro de la compañía Team 17. Y lo que hacen este publisher son juegos de simulación. Y en este caso, uno para Play 5, el Eastway Police Simulator. Ostras, pues está guapo el tema. Este era el primer teaser y ahora vais a ver otro tráiler más, que poco más se sabe. Para amantes de las persecuciones, meterse en vereda de policías, pues va a salir en PlayStation 5. Está bizarrada. Aquí tenéis, por ejemplo, el tráiler de la expansión Patrol Officers que llevará al juego. Hola, Sesma, ¿qué pasa, guapo? La verdad que Play 5 supongo que si se ve así, bueno, se ve guapo, ¿eh? Sinceramente, ¿a alguien le gusta este tipo de bizarradas? Tema de patrullar con policías y a la par de a tiros. Apparently, the downtown donut shop will be going out of business later this week due to a sprinkles shortage. The Brighton Police Department is monitoring the situation closely. You heard it first on Brighton 75 News. Breaking news with a developing story. Apparently, a driver under the influence attempted to evade a traffic No especialmente, Keiko. Está mejor ahí encima en la escoba, ¿verdad? Tipo Harry Potter. Esto es demasiado de la vida diaria. Poner multitas, ver que el pesaje de los camiones está correcto. Y la persecución de coche puede estar cachondo, pero si es un simulador real, por ejemplo, aquí se está mostrando de cómo se hace el pesaje de un camión. Así que nada, se meten de verdad de lleno, ¿eh? Y luego el otro juego de Aerosoft es la segunda parte del Road Maintenance, del mantenimiento de carreteras, la segunda parte. Ya la primera llegó a PlayStation 4 y lo distribuyó Meridian. No sé si este acabará distribuyendo Meridian esta segunda parte, que solo va a llegar para PlayStation 5. Este tipo de juegos de simulación que tienen mucha aceptación en Europa, dentro de Europa, especialmente Alemania. Hola Noisa, guapetón, ¿qué pasa? Son juegos para desconectar. Pues sí, tanto que desconectas. Dice Jack que ya hay bastante juegos, bastante con la vida. Dice Xavi, a mí me gustan los simuladores, pero esto no me llama nada. Bueno, ¿os acordáis que os dije que el Honkai se había listado el Star Rail de la gente de estos juegos masivos de Hoyoverse, del equipo de Genso, de Genshin Impact? Pues también se va a salir en Europa. Se había listado para Estados Unidos. Este juego llegará el año que viene, creo, para PlayStation 5. Tengo por aquí. 31 de marzo es la fecha que saldrá este juego para amantes de los juegos de Hoyoverse. Bueno, mira, juego masivo, el cual tiene mucha modo historia, eso sí.
le pasa como al Genshin Impact, pues va a salir en físico. Lo extraño es que si sacan este, no salga el Genshin también. ¿Qué pasa que el Genshin algo? Si tiene que salir el físico en Genshin Impact, necesitarían como 6 Blu-rays. O sea, ese juego es masivo, ¿no? Lo siguiente en material. Dice Dani, sí, el Power Wash es GOTY, es muy guapo. Dice Osaba, hola Osaba, dice, buenas. Dice, yo no suelo hablar, pero sigo lo que puedo y soy muy bueno. Aplauso. Pues gracias, Osaba. Muchísimas gracias, guapo. Disfruta. O guapa. Dice GR, dice, salvo que sea Guardia Civil. No... Dice, en Switch se anunció, jamás salió el Genshin. No, pero el Switch, al parecer, el Genshin Impact tenía previsto anunciarse, salir, pero Nintendo le puso bastantes trabas a la hora de el tema online, tema de comercio, y dijo la gente de Yoverse se echó atrás. Porque pensar que el Genshin Impact funciona en móviles y funciona muy bien. O sea, son capaces de que se muevan en Switch de manera sin problema. Dice, y no se puede jugar offline. Sí, el problema es que además estos juegos no se pueden... O sea, por mucho material que venga metido en el Blu-ray, tanto este como si sacaran el Genshin, son pisapapeles el día de que los servidores cierran. Directamente. O sea, puedes tirarlos a las freebies y esas cosas. Sí, problemas con los gachas, sí, tema de luteo y tal. En eso Nintendo es muy cerrada y me parece perfecto. Soy de que eso tiene que estar muy claro, los porcentajes, todo lo que es un tema de luteo y más sobre todo que Nintendo protege mucho o intenta proteger a la familia, a los niños, me parece perfecto. Más se tendría que ajustar aquí la Comunidad Europea, tipo de juegos, sobre todo ajustarlo más y que los juegos fueran más claros a la hora de saber lo que se consigue y lo que no. Y sobre todo, que no tenga acceso menores de 18 años a ese tipo de juego. De alguna manera, controlarlo para que gente menor de 18 años no tenga acceso y poder pagar, ya ves tú. La de problemas que ha tenido padres de familia con sus hijos, se han vuelto locos comprando cartas del FIFA. Dice Xavi, el otro día lo comentaba con Huguito, lo de este juego, que esta primera tirada viene con cartitas y alguna cosa más, como sea tirada corta y luego saque una edición pelada, va a estar demandas de primera edición. Pues seguramente. Dice, como el Concord y luego mira cómo se sube en eBay. Pero cuidado, el tema de Hoyoverse es muy diferente, no va a pasar con el Concord. Hoyoverse hay mucho fanático, tanto del Genshin como ahora está pasando con el Honkai o este Honkai. O sea, hay mucha gente que juega durante mucho tiempo. Este juego además tiene años ya también. Y hay mucha gente detrás, ¿eh? Mucha. Bueno, un Tokimeki. Estas visual novels eran muy famosas en Japón en la época del PlayStation y PlayStation 2. Nunca salieron de Japón en los Tokimeki. Incluso creo que en PC Engine incluso ya había Tokimekis. Y en este caso va a salir uno en Japón. Y es la primera vez que el publisher va a meter el idioma inglés en un Tokimeki. Esto es increíble, ¿eh? Esto Eva todavía no lo sabe. La pobre lo verá mañana. Un Tokimeki, estos juegos de citas, que era muy, sobre todo en la época, muy famosos los Tokimeki. Pues va a llegar uno a Switch con inglés. Una locura. Además el título es larguísimo. Tengo yo por aquí. El título es Love, Life, Ninji Sasaki, High School, Idol Club, Tokimeki, Roadmap to Future. ¡Hala! Y ahí me he quedado tranquilo. No me digas que te lo repita, Jack. Dice Sesma, como el Concord, exactamente. Xavi, hay gente que se deja una pasta en estos juegos que es increíble, sí. Vale. Bueno, y esto que los juegos de Genshin Impact y el Honkai a nivel de gasto es muy menor en comparación a otros, ¿eh? Lo de FIFA y tal, tema de los loteos, eso ya es bestial. Dice Selma, mi moza está enganchada y no juega nada más desde hace 2 años. ¿Qué me vas a contar? Yo jugué mucho al Genshin Impact, ¿eh? Estuve jugando 2 años largos
no pagué nada, es decir, pude conseguir casi todo los personajes, eso sí, no al level más alto porque no se te duplican, pero los pude conseguir todos en aquel momento. Y la verdad es que el juego es muy guapo. Ahora, ya no tengo tiempo para eso, ¿eh? Es demasiada locura lo que acabas metiéndote en este tipo de juegos que tienen 1000 horas y bueno, ya abren mundos nuevos, Dentro de los juegos mundos abiertos y juegos online es de lo mejor Hoyoverse, porque no te piden nada a cambio. Realmente no son juegos que, al ser un modo historia, que te requieras pagar para poder jugar o ganar. Eso sobre todo, Pay to Win, por ejemplo, el tan famoso tándem que se utilizaba en móviles y que tanto daño hizo también en mucho tiempo, no se da en el caso de los juegos de Hoyoverse. Hola Naveche, hola Bapetón. Dice Xavi, ¿eso cabrá el lomo de y si sale en Switch? Pues no tengo ni idea. Buena pregunta, Xavi. Jugar y nunca se acaba. Nunca se acaba. De hecho, ahora abren un nuevo mundo en el Genshin. Yo no sé ya cuántos mundos han abierto después de que lo dejé yo. Bueno, ya tenemos fechas de Clea River. Sabéis que Clea River está a modo full, está sacando muchísima cosa. Es socio de Limited Run, hermano de sangre, gemelo o hijo pródigo en Europa. Y ya tenemos fecha de salida del Anno Mucha Shonen. Ya se ha puesto en preorden en Amazon UK. Sabéis que luego de que salga en Amazon UK suele variar entre 5 días, una semanita o 2 que salga en España. Este Anno Mutashonen, ya sabéis que PlayStation 4 se queda fuera, solo PlayStation 5 y Switch. Y este juego nos llega ya el 9 de noviembre a UK, calcular una semanita después, va a llegar a España. Muy buen juego, este juego Cyberpunk, espectacular, muy guapo pixel. Y que la verdad es que merece mucho la pena. El gameplay mezcla muchísimos subgéneros, desde el beat'em up, algo de RPG, hack and slash, incluso podemos hacer cócteles, también tiene componente social, el cual tenemos que investigar. La verdad es que está muy guapo, muy chulo este Anno Mucha Shonen. Clea River está creciendo muchísimo en distribución, pero mucho. Ya sabéis que además, luego enseñaremos las compritas de esta semana de Clea River, que nos ha sacado 4 Shums, 3 de Cave y uno de Treasure, que ya salió en Limited Run Games y en Super Deluxe, y que han venido de manera sencilla, 4 a la vez, locura para el gasto. Y ahora tenemos otros 4, veréis 4 anuncios más que van a llegar durante este año, que están también muy bien, muy interesantes. Dice Jack, no he podido pedir la repetición del nombre porque el app de Twitch me tiene siempre en el aislamiento. Tú que eres muy pillín, ¿eh? Yo el tema del japonés ya sabes que lo sé leer a nivel Apache, y mi Apache es muy malo, ¿eh? ¿Alguien piensa comprar el Anno Mucha Shonen? Creo que es un juego muy interesante, ¿eh? Si os interesa comprar un juego que sea del estilo, este está muy bien. Al final, Jack, ¿tú le has metido mano al Anno? No, al Anno Mucha Shonen. No, suena mal, ¿verdad? Lo de Anno. Japonés Apache, ¿cómo se come eso? Bueno, habéis entendido perfectamente lo que quiero decir. Japonés Apache. Dice, este cae seguro. Ya la versión es mi duda. Si va bien o no viene en Switch. Bueno, a ver. Ya te diría, Rune, que la mejor versión siempre va a ser la de Play. A mayoría de los casos, sobre todo Play 5. Pero no creo, o sea, no recuerdo que vaya que leer nada que fuera mal en Switch, ¿eh? No recuerdo nada. Y bueno, Wizardry. Wizardry ya sabíamos que salía por Clea River Games. Juego brutal, que esto sí que va a caer sí o sí. En mi caso, amantes de los Dungeon Crawler.
Eso sí, son difíciles como pocos. Tenemos también la versión Super Deluxe que sale, en este caso, en Japón. Para amantes como nosotros y como Keiko, que creo también la tiene reservada. Y bueno, ya lo anunciamos los otros días, pero ya tenemos la fecha que saldrá en Europa. La fecha de salida en UK, el 21 de noviembre, 21, 2 días después del Anno Musashounen. Y supongo que aquí, pocos días después, lo tendremos en España. Si queréis un juego retante, RPG clásico, Dungeon Crawler, y que va a ser difícil de narices, aquí lo tenéis. Este remaster del clásico. Este Wizardy Proving Grounds of the Mad Overlord. Snufkin. También tenemos fecha del Snufkin y más novedades. El Snufkin, que además lleva juego en directo. E incluso sorteo keys del juego muy bonito. Lo de difícil, ¿por qué lo digo? Del Dungeon Crawler, sobre todo Wizardy, son muy difíciles. El tema táctico, que además de tienes que llevar un equipo muy bien balanceado, cualquier enemigo, si no vas bien, te puede hacer un 7, te mata cualquier random de mierda en el juego. Los Wizardries te requieren mucho esfuerzo. De hecho, antiguamente, por ejemplo, tenías que hacerte los mapas tú. Hacerte el mapa de dónde ibas yendo, porque no había un mapa real y tenías que... ¿Y qué pasa? Que claro, que volvías a encontrarte enemigos y podías palmar muchas de las veces, ¿no? Pero eso era parte del juego. Sobre todo descubrir tesoros, no morir en el intento, etcétera. Y bueno, de los Nafkin tenemos la fecha. En principio es el 15 de noviembre. Tanto UK como Francia. Pero además, en Francia, la buena de las sedes, el otro día pasó un enlace. Y resulta que... Y luego se ruló por Twitter, también se confirmó por Twitter, que va a sacar la versión Collector que está a la venta en Limited Run Games en pre-order y va a salir en Europa. Y es una novedad porque hasta ahora la gente de Clear River Games no había sacado ninguna Collector, de las que sí había distribuido, por ejemplo, de su sello en Limited Run, como fue el caso del Alwas Legacy. La Collector solo se distribuyó por Limited Run y la va a distribuir aquí con Peggy. El que la quiera, que sepa que esto va a salir por aquí. No sé si se distribuirá en España, pero de momento en Francia y supongo que UK sí. Así que, bueno, de hecho, vamos a buscarla. No sé si tengo yo aquí. Voy a abrir Amazon Francia para que veáis. Y lo tengo. Vamos aquí, Snufkin. Snufkin. A ver, un poquito mejor. Switch. Bueno, aquí tenemos, veis que hay dos precios, el de 35 y el de 69. Aquí no sería nada tal, pero si pinchamos aquí, como podéis ver, vemos aquí y ya nos descubre la edición limitada, que es la misma. La única pega es que lleva el sello USK, el famoso sello USK alemán, y por lo que parece es similar o es la misma edición que la que ahora mismo está en Limited Run. Vamos a ir a Limited Run. Sigue en pre-order. Y la tenemos por aquí. Está por aquí. Aquí. Es esta. Y parece que es la misma, ¿no? Yo creo que sí. Algo puro, buenas noches. ¿Ya hay ficha en Amazon España? Sin precio aún. Pues mira, ya se dice que ya se ha abierto ficha en España. Así que prontamente lo veremos aquí en España, la de Snufkin.
Si alguien la tiene preordenada en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, con el Purple Dot de Limited Run, te permite cancelar el producto y devolver el dinero. Ipso facto, como Amazon, ¿eh? Además, ellos lo indican. Incluso en Twitter lo han anunciado, que ahora dan todas las facilidades de cancelación de productos en caso de que necesidad. O si alguien la tiene reservada, que sepáis que esto va a salir aquí, la Collector, podéis cancelar la de Limited Run y saldrá la europea. Que tenéis aquí, esta es la europea. Y el precio es similar, $70 en Estados Unidos, 70 euros aquí. Diréis, bueno, es un poquito más cara en España, dice, porque 70 euros al cambio. Ya, pero es que en Estados Unidos, que sepáis, a veces la gente no entiende que en Estados Unidos las tasas se cobran al pagar. Es decir, las tasas, dependiendo del estado, con 14, 16, 12, dependiendo de cada estado, se pagan cuando se cobra. Nunca se incluyen en el precio. El precio final se sabe cuando pagas. Es decir, que si serían 77, 80 dólares al pagar con tasas. Mira, aquí nos pone la ficha sedes. Esta es la ficha de... bueno, sepáis que esto se pondrá a la venta pronto. Y bueno, otro más. Hace poquito, esto estaba en pre-order en Limited Run Games, el Absolute Tactics Daughters of Mercy. Juego táctico muy interesante para Switch y PlayStation 5. Que ponía el sello era Keller River y se confirma por fin, se ha abierto ya el pre-order en UK de este juego, que también tenemos fecha. Este va a llegar el 12 de diciembre a UK, es decir, aquí llegará un poquito más tarde. Para Switch y PlayStation 5 este juego de Keller River, Limited Run, que podéis comprar aquí retail. La verdad es que, a ver, gráficamente parece un juego más de Flash, pero a mí lo que he estado viendo, tema de jugablemente, me ha gustado. El juego táctico. Y para los que les interese, esta vez PlayStation 4 no viene. Ya se están. Ya muchos juegos no están siendo para PlayStation 4, saldrá solo para Play 5 y Switch. Bueno, el Milestone 3, por fin. Diréis, de Inning, sí, Inning Strictly. Esta vez, gracias a Amazon Francia, ya sabemos la fecha de salida del tercer recopilatorio en retail del Taito Milestones. Esta vez la tercera parte exclusivo para Switch. Que ya los dos primeros son brutales. En este caso, mirad los juegos que van a venir. Van a venir el Thunder Fox, el Babel, el Kadash, el Rastan Saga, canelita, el Champion Wrestler, el Rainbow Island y el Runark. Bueno, pues ya tenemos fecha. Amazon Francia, este juego, pues lo lista para, además este año, lo lista para el 10 de diciembre como fecha de preorden de salida del juego. No se queda en Japón. Lo anunció Inin hace cosa de 6 meses, Xavi, pero se quedó ahí. Y ya de hecho, mira, vamos a buscarlo también. Como tenemos la página abierta de Amazon Francia, vamos a buscar y veréis la carátula elegida, que hay que carátula incluso. Milestone. Mira, aquí la tenemos y me gusta la carátula, es muy guapa, ¿eh? A ver qué os parece. Está chula, ¿eh? Muy guapa aquí con el Rastan. Ostras, que Kadash, Bubble, Rainbow Island, muy guapa la carátula. Uno más que se va a venir para amantes del retro, de las colecciones, de los buenos juegos. Un portadón, ¿verdad, Xavi? Muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Y en la fecha, ya os digo, la fecha en principio es el 10 de diciembre de este año. Un par de mesecitos. Bueno, otro, no sé si este se va a quedar en Amazon UK, pero para amantes de los ports ya a PlayStation 5, un juego que salió en PlayStation 4, que es el The Texas Chainsaw Massacre. Sale para Play 5, pero es el 50 aniversario. De momento ya se ha listado en Amazon UK. Y esta edición viene con Steelbook. Es decir, amantes de las Steelbook para Play 5 y sobre todo Chainsaw Massacre, Matanza de Texas. Esta edición 50 aniversario, más gordita. De momento ya
se ha puesto a pre-order en UK con Steelbook. Y posiblemente, yo supongo que acabará saliendo aquí. Y si no, pues ya sabéis, tendréis que importar. Dice, esto es una leche para naranjitas. Sí, a ver, a mí también me gusta mucho Matanza de Texas, la leche. De la familia que hacía hamburguesas con los turistas, ¿os acordáis? ¿Lo habéis visto? Hamburguesitas. ¿Mm? Y las vendía después en la gasolinera del pueblo. Las hamburguesas. Cabrones. Madre que los parió. ¿Eh? Acá dices fijo. Bueno, lo que se veía venir, Marvel vs. Capcom Fighting Collection, este collection de tal, ya se ha puesto a la venta para Switch. Yo creía que no tendrían narices de ponerlo siquiera a la venta, pues sí. Se ha puesto a la venta de Switch en Europa en Codinabox. Yo digo, al final Capcom no lo venderá en Switch y ya está. Directamente no lo vende, vende el de Play 4. No, lo ha puesto a la venta con sus bemoles gordos en un Codinabox a precio gordo, ¿sabes? En un CIAP como una catedral. Y la fecha de salida pues es el 22 de noviembre. Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. Esto me parece cuando en el resto del mundo, fuera de Europa, viene en su cartuchito como tiene que ser. Pues me parece que eran 30 o 39 euros, macarra. 29,95, 39,95. O sea, no te lo dejan a 20 euritos, no. ¡Hala! A sacar dinero fijo ahí, ¿eh? Bueno, los amantes de la lucha, mira, Jack, el Blazing Strike, este juego de Axis que al final va a distribuir en España Nuskull juntamente con Meridian, es decir, que será carátula seguramente Francia-España. Hay una edición limitada Collector que se queda exclusiva en game en España. Se podrá importar de Amazon, de otros sitios. En este caso, la única compatible con la nuestra sería la de Amazon Francia. Avisados estáis de esta edición. Pero si queréis la limitada Collector, de momento no se ha hecho eco nadie. La Collector solo se vende en game del Blazing Strike. Las sencillas las podéis encontrar en cualquier comercio. Sí, venderá como churros. Seguramente tienes toda la razón, Sedes. Ese juego de Codinabox venderá bien en los Carrefour, los Mediamar, donde todo alguien que le recuerde, que no sepa de qué va el rollo, va a vender bien. Ya está. Bueno, avisados, vamos por otra de las mierdas que van a salir. Un juegazo de Ubisoft, este Prince of Persia de los Crown, ya se ha puesto en pre-order a 30 euros en Francia, en Codinabox. ¿Vale? Aquí supongo que llegará prontito, pero Ubisoft, parece que lo va a descatalogar. Ya empiezan por Francia, de donde son patrios, y ya sale además a precio de 30 euritos, 29,95, Codinabox en zip. Así que lo que quede ahora mismo en tiendas es lo que hay. No creo que en Switch se vaya a reeditar. Sí, bueno, se va a reeditar, pero la reedición va a ser en un zip como una catedral, ¿eh? Dice Bancarra, dice, ¿Ubi es boba o lo siguiente? Bueno, Ubi lo que le pasa que es una gallina. ¿Sabéis las gallinas cuando llegan al matadero? Cuando llegan al matadero y lamentablemente hay que darles un tajo y si te pasas le cortas la cabeza, ¿qué pasa a la gallina? Y corretea sin cabeza, ¿no? Le pasa ahora mismo eso. Ahora mismo Ubi no tiene cabeza. Está para un lado para otro correteando como una gallina sin cabeza y no sabe dónde está ni dónde viene. Y lamentablemente es una pena porque tiene franquicias espectaculares, juegos increíbles y es una pena porque a este paso podemos ver una Ubi comprada por un tercero o peor, que
Que vaya al carajo, ¿eh? Dice, lo editas con la expansión a 30 y físico y a vender. Ya, Macarra, pero eso supondría no ganar más dinero. Dice, uy, pues me falta, que será de los buenos. Sí, de hecho ya, yo supongo que pronto llegará aquí el Sedes a distribuirse aquí. De hecho ya en Amazon Francia ya está en pre-order. De hecho en pre-order no sé si estaba... lo tengo por aquí. Mira, el 31 de octubre, lo podemos mirar aquí. Creo que es el 31 de octubre cuando ya está el pre-order del Prince of Persia Thief. Prince of Persia. Aquí lo tenéis. Por aquí lo tenéis. ¿Dónde estaba? Por aquí. Aquí. Este. Precomande. Es decir, veis que tiene las otras fichas, aunque aún le quedan los stocks, pero el nuevo, que ya está en pre-order, sale el 31 de octubre, el Prince of Persia de los Crown, en edición francesa, Code in a Box para Switch. Y esto va a sustituir a lo que quede en stock por ahí y a tomar viento. 31 de octubre. Yo supongo que será la misma fecha aquí o me dará un poquito más tarde. ¿Eh? Una pena. Bueno, ahora una cosa que sí que esto me ha encantado, a ver qué os parece a los amantes del anime, sobre todo anime viejuno, es el teaser de esto. Space Adventure Cobra The Awakening. Va a salir para Play 4, Play 5 y Switch. La única pega, Naveche, si no sé si estás por ahí, que es Microids. Microids. Ahora, el juego está guapo, me gusta, el tema es un juego 2D. El teaser me ha gustado, se ha listado para 2025. De hecho, ya está en pre-order en Francia, en Amazon Francia. Pero a ver qué hacen con él, la gente de Microids. Uno de mis animes favoritos, mangas favoritos. A ver qué hacen. Dice Xavi, a 24,79 está en Amazon. Buen momento. Sí, es buen momento para asegurarlo. Van a liquidar todo lo que tengan juego físico en cartuchito y van a meter el con Dynavox. O sea que si alguien lo quiere. A ver, no es un juego que vaya a ser buscado ahora, pero es una opción de que sepáis que no se va a reeditar más en cartuchito. Sí, a ver, a mí me gustan mucho las franquicias que tiene Microids, pero ya sabemos que por muy buenas franquicias que sean, hacen cosas un poco extrañas, ¿no? No tengo los Arbus, Naveche, no tengo. Tenía muchas cosas, Naveche. Yo cuando vendimos todo lo de manga anime, todo lo de Space Adventure Cobra salió. Y yo, a ver, es uno de mis animes, mangas favoritos. Tenía incluso el VHS. Pero bueno, no se puede volver atrás. ¿Eh? Ya están guardando los cartuchos para la Switch 2, ¿no, Macarra? Bueno, otro anuncio de mierda, pero hay que comentarlo. Un juego, el Red, el 1 y el 2, un juego que está bastante bien valorado por la comunidad, que les gusta el tema del cross, saltos, más arcade. Van a salir juntitos en un Codinabox. En fin, es un mal endémico. El tema de los zip se está convirtiendo, la verdad, en un veneno gordo. Juegos que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no es que me llame demasiado la atención este juego, pero sé que hay mucho público que igual le gustaría tenerlo. Bueno, son 2 juegos. Y bueno, que salgan un Codinabox y además no sale barato, creo que eran casi de los 30 euros también. Y esta es la segunda parte. Vendrán juntitos en ese zip. La fecha es el año que viene, 21 de febrero. Es cuando han listado para que este juego salga en Codinabox. Bueno, otro más. Pena. Pena.
Bueno, otro juego que de momento se ha listado en Amazon UK, yo creo que llegará por aquí, es el Hell Let Loose. Un juego, este caso es un juego online que tiene muy buena aceptación a nivel online de la Segunda Guerra Mundial. Y se ha listado para Play 5. Y es para el 5 de noviembre. Y el juego es de Team 17. La verdad es que queda un final de año bastante chungo, para todas las plataformas, tanto Play 5, Switch, muy masivo a nivel de lanzamientos en físico. Este es el Hell Let Loose. Dice, en Switch en Amazon Japón es una locura, Xavi. ¿Qué me vas a contar? En fin, es la verdad. Y se está muriendo Xavi, ¿eh? Dicen que se muere la Switch. Lo dicen. Y bueno, el Terminator Survivors. Juego que se había anunciado, no sabíamos nada. Pues nada, se ha listado también. En este caso también Amazon UK, ya lo ha puesto a pre-order. Es decir, que llegará físico este juego de Nacon. Este Survivors, que mucha gente le gustó esa primera parte del Terminator. Así que gente preguntaba si saldría o no en físico, si va a salir. Se ha venido el cura a darle la mansión a la pobre Switch. Lamentablemente, me parece que el cura va a tener que esperar un poco. Nos queda un año que viene muy loco para Switch todavía. Switch todavía le queda un añito largo. Bueno, ¿os acordáis que comentamos que a Plague Tale Requiem, el Collection, salía en Estados Unidos? Pues ya se ha abierto por fin los preorders aquí en Europa. Se confirma que también sale en Europa estos dos juegos en uno. Que no los tenga, van a llegar juntitos en un collection para PlayStation 5. Además lo tenemos aquí nada. He visto o no he visto. 12 de noviembre, los dos juegos en uno van a llegar aquí a España en PlayStation 5. Hola Shinra, ¿cómo va la Play 5? Hemos hablado mucho de Play 5, ¿eh? Tienes un arduo camino para conseguir tener el full set, pero muy jodido lo tienes. Va la cosa chunga, ¿eh? Estás bien jodido, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es muy bestia. Todo el tema de distribución. Nos quejamos de que si salen o no salen juegos. Pues no sé. Creo que nos olvidamos de generaciones pasadas y lo que salía en físico no era en muchas ocasiones una décima parte. Dice el Chuache, dice, pero si a mí me habían dicho que esta generación no tenía juegos para Play 5. A ver, quizá no tiene tanto juego exclusivo de Sony. Pero vamos, una consola no se nutre solo de juegos de Sony, ¿no? Es verdad que quizá faltan algunos, por ejemplo, que te saquen uno cada 2-3 meses un juego exclusivo de Sony, que le dé un poquito más de ese caché que todo el mundo espera de la consola. Pero por juegos, no sé cuántos tendrá ya. Aquí me parece que Shinra no lo puede decir, pero hay una burrada, ¿eh? En físico, 1500, 2000, no sé cuántos van ya. Shinra. Van por los 2000 seguro, ¿no? Más de 1500. Mira, me he quedado más o menos 1500 juegos. 1500 juegos ahora mismo que acabará la generación. 3000 juegos. 3000 juegos creo que da para mucho, ¿eh? Va para mucho.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es compritas, haremos jugación, haremos jugación como siempre por la noche y esta semana pues haremos especiales, como siempre. De hecho, creo que esta semana tengo pensado hacer continuación de especiales de juegos físicos de Shums. ¿Te acuerdas que hicimos uno el año pasado? Y de Metroidvanias para Switch. Y retomaremos esos especiales. Vamos a completar el catálogo de todo lo que ha salido de Nintendo Switch, de Shums, hasta hoy. Desde que hicimos aquel especial hasta ahora, no sé si sean 20, 30, 40 juegos. Y luego haremos otro especial de Metroidvanias, de todo lo que hicimos el año pasado. Hicimos 2 especiales. Todo lo que ha salido hasta ahora de Shums, perdón, de Metroidvanias físicos. Así que haremos 2. No sé si los 2 los haremos esta semana, o uno ahora esta semana o otro la semana que viene. Pero bueno, eso es lo que tengo pensado en mi cabeza y iremos viendo, ¿eh? Y con esto, pues nos vamos a marchar. ¿Con quién, con quién está? Ya veremos. Vamos a mirar quién está. Vemos quién está. Tenemos a Metric. Vamos a Metric, hace mucho que no vamos, ¿eh? Vamos a metricar. Sí, Gorricha, bueno, y muchas gracias a todos, Gorricha, Naveche, Sedes, Pilder, todos los que habéis estado, los que habéis apoyado, los que os habéis suscrito, los que habéis dado vuestro amor y apoyo, ¿eh? Nos vemos con el bono de Metrical, que además hace tiempo que no nos vamos con él. Además, siempre está apoyando aquí al canal. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a ver si hago la raid. Y así. Mirad, nos lo ponen muy difícil. Porque ahora tienes que estar buscando de manera... Antes era mucho más fácil hacer raids, sobre todo a gente que sigues, porque te lo dejaban bastante claro. Ya tienes que buscarlo, meterlo, buscarlo, bueno, en fin. Pero nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Un abrazo grande y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Un domingo más. A mí me encantan estos días, sobre todo dar esta info que creo que a todos nos interesa, nos gusta. Y un besazo enorme. Pasarlo bien lo que queda de día y nos vemos mañana. Buenas noches, guapos.